Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con la segunda parte de los discos de música cubana. Va a ser una lista de 10 discos en esta segunda parte, donde vamos a hacer un repaso muy variado de orquestas, cantantes y voces del Caribe hispano. Y sin más vamos a comenzar con este disco en formato gatefold. No sé si a lo mejor algunos de ustedes van a reconocer esta imagen. Puede que muchos la reconozcan. Si les suena, pues lo dejan en los comentarios. Ya seguramente muchos sabrán o habrán reconocido esta imagen. Un disco muy bonito, es un disco doble. Y en este disco, pues tenemos a dos grupos musicales muy conocidos del Caribe hispano, de Cuba concretamente, el trío San José y Lecuona Cuban Boys, una banda cubana que actuó por todo el mundo, muy conocida en la década sobre todo de los años 50 y que forma parte de todos esos grandes artistas cubanos que han llevado la música cubana por todo el mundo a lo más grande. Este disco es una versión alemana, curioso. La encontré en un mercadillo y cuando la examiné y vi que estaban estos dos grupos, la reconocí sobre todo por la Lecuona Cuban Boys. Grandísimo disco, lo recomiendo. Siguiente disco, bastante viejito. Este disco puede tener fácilmente sus 60 años, o puede que más. Sonora Macedo. Este grupo no lo identifico. No estoy seguro si son la Sonora Macedo, perdón. No estoy seguro si son puertorriqueños o son cubanos. No lo tengo muy claro. Si alguien lo conoce y me puede decir, me lo deja en los comentarios y se lo agradezco. El disco, como les dije, puede tener para más de 60 años. Es una tapa muy gruesa y se nota que es un disco que pertenece a la década posiblemente de los años principios de los 60, finales de los 50. He visto otros discos similares y normalmente suelen encajar en esa época. Aparte que el disco, mm, olvídense, no se puede doblegar. No, es muy duro, muy grueso. La verdad que los discos anteriormente los fabricaban con un grosor grande y eran de muy buena calidad. Sonora Macedo. La disquera es Perles, no me suena. Porque normalmente en Cuba estaba Siboney, Areito, eh, eran las principales discográficas cubanas. Vamos con una banda muy conocida en Cuba, los Bam Bam. Los Bam Bam de Cuba, toda una institución y muchísimos cubanos, evidentemente, quienes no hayan oído hablar de esta orquesta, eh, evidentemente no conocen la música cubana. En la actualidad, los Bam Bam todavía siguen en activo y los dirige
Creo que uno de los componentes de los más viejos que aún siguen en activo en la banda. Este es uno de, de los primeros discos, no es el primero, es de los primeros, pero de esta magnífica banda que hacen una excelente y grandísima música cubana, los Bam Bam de Cuba. El sello es Areito, este disco me lo trajeron de Cuba. Siguiente, cómo no, en esta segunda parte de la música cubana no podía faltar una orquesta que es un clásico de la década de los años 50, la Orquesta Casino de la Playa. La Orquesta Casino, este es también un disco que tiene muchísimos años, pero me sorprende el estado en el que se encuentra, porque la verdad que el disco está magníficamente conservado. Ahora se los voy a mostrar. La funda es de papel. Eso ya deja entrever que el disco eh, tiene muchos años. Y cómo no, el sello RCA Víctor, la voz de su amo. Un disco que está todavía brillando, impecable. Esta debe ser una primera edición de la época. Y normalmente, anteriormente, no solían poner en los discos el año de impresión. Pero yo imagino que este disco, pues, puede tener ya más de 60 años posiblemente. La verdad que es una etapa súper dura. Esta es la primera orquesta Casino de la Playa. He escuchado este disco varias veces y la verdad que eh, las composiciones musicales de esta orquesta son muy lindas y evidentemente ellos interpretan, son tradicional, son, son de Cuba. Aunque también en esa época ya también se interpretaba el son montuno, que apareció posteriormente y que enriqueció más aún la música cubana. Orquesta Casino de la Playa, una orquesta muy, muy famosa. Se dice que también, esto no sé si es leyenda urbana o es real, pero se dice que con la aparición de esta orquesta, eh, ellos interpretaban mucho son montuno y el baile en Cuba, hasta ese momento, en la década de finales de los 40 todavía se le llamaba al baile son. Cuando apareció la Orquesta Casino de la Playa, sus temas musicales tenían más velocidad, eran más rítmicos, con más cadencia. Entonces los bailarines, los bailadores y bailadoras tuvieron que adaptarse a este nuevo ritmo que era más veloz. Y entonces mm, parece ser que, claro, al tener que adaptar el paso, que era el paso del son, era más lento, acortaron las distancias y aparecieron nuevos movimientos. Y con esos nuevos movimientos también apareció lo que luego posiblemente, bueno, lo que luego se llamaría al baile en Cuba casino. Que el casino es descendiente del son, en este caso. Hablando de baile, no estoy hablando de música. Concretamente me estoy refiriendo a lo que es el baile. Entonces, el padre del casino es el son y el abuelo del casino sería el danzón. El danzón es el baile nacional de Cuba. Entonces el abuelo sería el danzón, el padre sería el son y el hijo, o lo que actualmente se conoce en Cuba como el casino, el baile de casino, es lo que ahora mismo predomina en Cuba.
Bueno, para no enredarme mucho más, orquesta Casino de la Playa. Grandísima orquesta, buenísimos temas musicales, todos bailables. Y una orquesta que ya en la actualidad no existe, no está en activo, pero nos dejó grandes canciones y grandes temas. Continuamos. Como no, hablando del abuelo del baile del casino, no podía faltar el danzón. El danzón, sin duda alguna, pues es el abuelo del baile de casino y el padre del son. En este caso, aquí tenemos a la orquesta Acerina, también de Cuba. Este es un disco, concretamente, reúne todo lo que suena en este disco, es danzón. También con unas composiciones muy bonitas. El danzón, debo decir que es una de las melodías más complejas que hay. La orquesta Serina también es un disco que ya tiene muchos años. Y en este caso, el sello discográfico es Orfeón. Este me lo firmó. Ver, él. Creo que me lo firmó uno de los componentes de la orquesta Monte Adentro. Está firmado. A lo mejor aquí en el reflejo lo pueden ver. Está firmado por uno de los componentes de la orquesta. Tengo varios discos firmados. Seguimos. Los Cubanacán. Otra orquesta cubana. Magnífico disco. También tiene ya muchos años. En este caso el sello es Odeón. Y la verdad que el disco también está en un estado magnífico. Pueden ver. Con bonitas canciones. Un long play. En este caso, a ver, este fue impreso, ya decía yo que no me sonaba el sello de Cuba. Este fue impreso en Venezuela. Pero es un disco muy grueso, ¿eh? Miren, para tener los años que tiene, este disco puede tener sus 180 gramos, puede que algo más. El otro día les estaba comentando que es muy importante que cuando ustedes adquieran un disco, el disco no se le aprecien dobleces. ¿Ven? Este disco está totalmente recto. No tiene dobleces. Pero también se debe a que evidentemente el disco tiene un peso y está impreso con un grosor bastante adecuado. Por eso también el disco aguanta muchas temperaturas y no se dobla. Pero también es muy importante que si ustedes tienen discos en su colección, procuren siempre colocarlos en posición vertical. El disco siempre, si lo tienen en estantería, colóquenlo siempre en posición vertical, no lo pongan en posición horizontal, apilándolos unos encima de otros, porque no es porque el disco se vaya a estropear, es más bien por la carátula. La carátula, con el peso, el disco, lo que sucede es que la funda del disco va tomando la forma del vinilo. Y entonces la forma queda como impresa en relieve sobre la funda. Y eso, pues evidentemente, no luce bonito en el disco porque se ven las marcas del disco, sobre todo la parte externa del disco, lo que es la parte circular. Aquí en este disco, por ejemplo, se ve que lo tuvieron en esa posición así en horizontal.
y se nota como el disco quedó en el plástico. Se le nota la forma circular del disco. Se nota, no sé si ustedes lo aprecian en el vídeo, ¿ven? Entonces, mi consejo, si tenéis discos, nunca los pongáis en posición horizontal, siempre vertical. Y si puede ser, en este caso, si puede ser, el disco, siempre es bueno no tenerlo dentro de la funda. Ahora les voy a explicar, voy a sacarlo. Este, por ejemplo, esta es otra banda muy conocida, también cubana, de un maestro cubano, se llama Enrique Jorrín. También otro grande. Bien, lo ideal es colocar el disco en la parte trasera de su funda, ¿vale? Lo colocamos en la parte trasera y así cuando está colocado de forma vertical, evitamos que quede marcado en la parte frontal del disco. Bueno, continuando con este disco, como les dije, este es un disco de Enrique Jorrín, también tiene muchos años, este disco también me lo trajeron del Caribe, y tiene un poquito de todo, tiene cha-cha-cha, tiene bolero, tiene son, y este es un disco también muy grueso, la verdad que el disco está en un estado impecable, me sorprende, la verdad, por los años que puede tener, porque este es otro de esos discos que evidentemente pues tiene muchos años, muchos, puede tener, este disco ya puede andar cerca de los 60 años, sin embargo el disco está en un estado excelente, la verdad, no está doblado, no tiene arañazos, la funda del disco no tiene ninguna marca, no se escribió sobre él, la verdad que está estupendo. Enrique Jorrín. ¿Cómo no? Otro gran artista y que también participó durante muchísimos años en la escena de la música cubana y también en Estados Unidos, en Puerto Rico y en México. Y sobre todo se dio a conocer mucho en el Caribe, en todos estos países que he nombrado. Fue Pérez Prado y eh, Pérez Prado con el Mambo, con el Mambo. Este es un disco que engloba diferentes bandas. Está también Xavier Cugat, está Tito Puente, eh, está Esquivel también. O sea, hay muchos de los artistas muy conocidos de aquella época, década de los años 50, 40, 50, 60. Tito Puente, Xavier Cugat, Pérez Prado, Esquivel, Ruz García, Luis Alcarrás, y a ver, sí, creo que ya los he nombrado todos. Esta es una grabación de la compañía RCA Víctor. Y este disco concretamente, aquí puede que no lo vean, pero este disco es de 1960. También está en un estado para mí magnífico, está muy bien. Estas eran las portadas habituales de esa época, siempre muy relacionadas con el tema de fondo, pues la música, los instrumentos musicales típicos de esa época. Y también, pues bueno, evidentemente salía alguna señorita también con su vestido de baile. Era muy habitual. Aquí arriba pueden ver el sello, RCA, en este caso se ve. Y también el disco, vamos a verlo, eh, para tener los años que tiene, está también en un estado que me ha sorprendido muchísimo. La funda de papel se la cambié porque la verdad que estaba muy estropeada, pero el disco está también, no tiene ni una sola raya
está impecable, suena como el primer día. Y la verdad que es un disco maravilloso, muy grueso, se nota el peso, no está doblado, totalmente recto el disco. Y también este disco lo encontré en un mercadillo, es una joya, la verdad, y lo he puesto en varias ocasiones y suena increíble. También tiene que ver mucho la compañía, el sello, es una gran compañía disquera de esa época. Vamos con un señor también eh, cubano, Abelardo Barroso, otro gran cantante cubano, década de los años 50. Y poco que añadir en este disco, que la verdad pues está muy bien grabado. Es del sello Areito. Este disco también me lo trajeron de Cuba. Y aquí podemos encontrar en este disco mucho danzón también. Danzón, son, eh, guaracha, boleros, boleros son, de todo un poco. Este disco pertenece a la discografía de Abelardo Barroso y también es un disco que tiene ya unos cuantos años. Este también me lo firmó, si lo pueden ver, aquí me lo firmó Virginia Guantanamera, la cantante. Y evidentemente, para finalizar esta segunda parte de la música cubana, pues yo creo que no podía faltar un gran maestro de los ritmos cubanos, que supo también combinar el changüí con el son, y es el maestro Helio Rebé. Helio Rebé y por supuesto el charangón. Tremendo disco, súper bailable. A todos aquellos grandes bailadores que amen esta música, seguramente todos y cada uno de estos temas que hay aquí, si no los han bailado, deberían bailarlos, porque la verdad que este señor ha hecho unas composiciones y una música increíble y magnífica. Es un verdadero maestro. Que este disco también me lo trajeron de Cuba, es un disco bastante grueso, ya tiene también unos añitos. Helio Rebé falleció ya hace varios años, ya no está entre nosotros, pero su hijo continúa su legado, Elito Rebé. Y bueno, aquí podemos encontrar temas como, evidentemente, Changüí, perdón. La gente no se puede aguantar, más viejo que ayer, más joven que mañana. ¿Qué te importa a ti? Yo no quiero que seas celosa. Aquí traigo un merengue son, recuerdos de aquel solar. ¿Qué cuento es ese? Pues la verdad que un disco, como les dije, con muchísimas canciones, todas muy bailables. Un disco excepcional. También es una portada en este disco muy gruesa, no tiene daño. La verdad que el disco está muy bien cuidado. Y esta edición es del año 1988. Ya aquí el señor Helio ya tenía unos años, pero no perdía las ganas. Y el sello es EGREM, 100% de Cuba. La música cubana nunca murió, yo tocando en Cuba, aunque muchos piensan que la música cubana se haya muerto, pero no es así. Bueno, muchos han dado por hecho como que se había muerto y muchas veces, pero la gracia de todo es que la música cubana siempre ha sido la que ha impulsado todos los ritmos del Caribe y la que siempre ha estado como punta de lanza, llevando a lo más alto los ritmos del Caribe a su máxima, eh, su máximo exponente. Helio Rebé, ¿qué cuento es ese?
Helio Rebé y su charangón. Tremenda orquesta. Pues nada, hemos llegado al final de esta segunda parte. Espero que les hayan gustado estos discos que les he mostrado y que los disfruten tanto como yo los disfruto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.